Yo de niño, cuando mi papá estaba en las escuelitas bíblicas, mi papá casi me regalaba, casi me rifaba así de, la persona que quiera memorizar este versículo, que pueda memorizar el Salmo 23, le doy una cita con mi hijo. Yo tenía que como unos 10 años, 8 años, 6 años. Para mí las niñas, así de, no, gracias, no. Yo quiero los carritos, los G.I. Joe, yo quiero una pelota de fútbol, lo que fuera, pero las niñas no. Y mi papá me estaba casi regateando, así rifando. ¿Quién quiere? ¿No? ¿Nadie? No. Bueno, el primer salmo, ¿no? El Salmo 1, o sea, el más cortito. Jesús lloró. ¿Alguien? No. Entonces, pero mi mamá decía que no podría tener novia hasta que me casara. Que para mí en esa edad estaba bien. Yo no quería tener novia. Y obviamente no significaba que tuviera novia. Una vez casado ya pudiera tener novia. No te preocupes, amor. Era un decir para decir, no, o sea, hasta que tengas edad para casarte, entonces puedes tener novia, ¿no? Pero antes no. Muy bien, entonces, así era. Ella quería proteger mi corazón, quería proteger el corazón de los demás, no sé. Y aunque nunca fui así como un rompecorazones, como lo eran mis amigos, así que andaban con una o con otra, o que simplemente no andaban con nadie, pero veías cómo reaccionaban las mujeres. Ay, cómo suspiraban. Yo nunca fui de esos. La verdad no tenía de qué preocuparme. Pero hubo una vez que conseguí una novia sin que mi mamá se enterara. Durante meses continué la relación sin que mi mamá se diera cuenta. Y eso, esconder una relación, ¿saben qué implica? Mentir, desviar la mirada, la verdad, manipular la situación, o sea, lo que conlleva el esconder una relación. Y todo eso lo llevé por meses. No pude contener, a los pocos meses troné con la chica y me partió el corazón. Pero cuando me partió el corazón no pude contener ese dolor, no pude contener, o sea, el primer corazón roto, no sé si ustedes se acuerdan, pero el primero duele porque nunca sabes qué esperar, ¿no? Espero que no hayan tenido muchos. Espero que nunca les haya pasado, de hecho. Pero el primer corazón roto, no sé, ese es un dolor desconocido para un niño, para un adolescente. En ese entonces ya tenía, creo yo, 16 años. Pero no pude contener el dolor en mi corazón y le confesé a mi mamá todo. Obviamente mi mamá se enojó conmigo, pero me dio gracias por haberle confesado y me dijo que hablaríamos después acerca del tema. Y a los pocos días retomamos el tema y me dijo que podría tener novia. Yo me quedé así, ¿cómo? O sea, antes no podía tener novia, te desobedezco, te traiciono tu confianza y ahora puedo tener novia. Dice, pues es que entendí que ya llegaste a una edad donde hay atracción y prefiero que tengas novia mientras yo puedo apoyarte, supervisarte, no sé, estar ahí, a que hagas cosas a escondidas o hagas cosas indebidas. Dice, prefiero yo estar involucrada en eso, si me lo permites, ¿no? Pero vas a poder tener novia bajo mi techo, pero con una consigna, ¿y yo qué? Vas a tener que firmar un contrato. ¿Qué? Me hizo un contrato especificando todo, así de a lo que tendrían que acatar yo y ella para poder estar en una relación. No estoy diciendo que esto es para todas las familias o le estoy dando ideas con sus hijos. Es una alternativa, una opción. En esta situación de familia, no sé si fue psicología inversa, intencional, o si simplemente funcionó así. Pero ya teniendo el permiso y teniendo el contrato, dije, no, pues ya no quiero tener novia. Mejor me espero a que me salga de la casa a los 18, no sé. Pero, gracias a Dios, se reconcilió esa relación con mi mamá. Mi mamá y yo teníamos una amistad especial. Y yo, al momento de traicionar su confianza, me dolió, le dolió, y pensé que no se iba a recuperar esa confianza. Y duró 2-3 años sin realmente una relación tan estrecha con mi mamá. Como que había duda, había miedo, había lo que viene con una ruptura de confianza, ¿no? Desconfianza. Pues pedir perdón a veces no es tan fácil. A veces es fácil, es más fácil pedir perdón que dar perdón, pero a veces pedir perdón no es fácil. Pero aún más difícil que pedir perdón
es dar perdón. Y a los pocos años me vería en una situación similar, pero ahora como la persona que tendría que perdonar en vez de la persona que estaba recibiendo perdón. Tendría que perdonar a personas que habían traicionado mi confianza. Pero gracias a Dios lo hice con dolor, como mi mamá me perdonó con dolor, pero pude perdonar. Una de las personas se acercó para pedir perdón, la otra persona ni siquiera se acercó para pedir perdón, pero por gracia de Dios pude extender el perdón que se me había dado a ellos. Pero sabes, no creo que hubiera sido posible sin uno, que primero realmente apreciara el perdón que había recibido de parte de Dios, sin realmente apreciar cuánto se me había perdonado a través de mi Señor Jesucristo. Y dos, sin haber visto en carne propia a alguien perdonarme a mí después de haber traicionado la confianza, y ver cómo era el proceso de poder reconciliar esa relación con mi mamá para poder llegar a ser de nuevo esa relación de mamá amiga, ¿no? Antes era, en ese momento era de mamá, no sé, era difícil. No sé si usted me pueda comprender. Quizás usted ha tenido la oportunidad de perdonar a alguien o ha tenido que pedir perdón. Quizás te ofendieron o traicionaron y nunca te han pedido perdón, ni te van a pedir perdón. O quizás te han pedido perdón. El perdón ayuda a deshiervar esas raíces de amargura, de rencor que hay en nuestro corazón. Y muchas veces el que sale más beneficiado al perdonar es la persona que perdona que la persona que pide el perdón. Porque la persona que perdona está renunciando a esa amargura, a ese rencor, a ese enojo, y diciendo, ¿sabes qué? Ya no voy a dejar que tenga poder sobre mi vida, ya no voy a dejar que robe mi sueño, ya no voy a dejar que robe mis pensamientos, ya no voy a dejar que estorbe en mi relación con las otras personas. Lo renuncio, lo abandono y perdono. Lo suelto y se enfoca en lo que sigue. Una vez que tú sueltas, una vez que tú perdonas, es porque te estás enfocando en lo que sigue. Es como dice, pon los ojos arriba en Jesús, el consumador, el autor y consumador de nuestra fe, no en las cosas de la tierra, no en el pasado. Y no se queda estancado en lo que pasó. De igual manera, y no sé si mi testimonio sea suficiente para convencerle de esto. Yo puedo decir, no, pues así me fue a mí, y tú puedes decir, no, pues cada quien dice cómo le fue en la feria, ¿no? A mí no me perdonaron, a mí esto, es que no sabes mi situación. Está bien, a lo mejor mi testimonio no fue suficiente, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que va a traer ese convencimiento. Si tienen sus Biblias, vamos a leer diferentes pasajes. Iniciamos con Proverbios 28:13. ¿Qué dice Dios acerca del perdón? ¿Qué dice Dios acerca de este tema? Dice 28:13, el que encubre sus pecados no prospera. El que encubre sus pecados no prospera, pero los que confiesan, el que los confiesa y los abandona, hallará misericordia. Entonces, en primer lugar, hablamos de personalmente. Si yo tengo delante de Dios un pecado que estoy encubriendo, ¿y encubrir qué significa? Significa que yo sé que existe, pero me justifico, lo racionalizo, lo excuso, lo escondo y nadie se tiene que enterar. No estoy tan mal. Es que y ponemos excusas, pero no lo reconocemos como lo que es un pecado, que es algo que estorba mi relación con Dios. La definición del pecado es errar al blanco. Y Dios nos dijo qué es lo que debemos hacer. Nos ha dado el blanco. Y el pecado es todo que no le da al blanco. Entonces, si tú tienes un tiro al blanco y vas a lanzar el dardo, la flecha, lo que sea que vas a lanzar, y no le da al centro, entonces eso es pecado.
Por eso la ley es tan difícil de cumplir. En el Antiguo Testamento se les dio el tiro al blanco, la ley, y todos trataban de darle al centro, pero nadie podía. Pero por eso llegó la gracia de Dios. Pero aún dentro de esa gracia, uno tiene que reconocer su pecado. Uno tiene que reconocer que no le dio al blanco. ¿Y qué tiene que hacer? Los confiesa y los abandona. La diferencia entre arrepentimiento y remordimiento es que el remordimiento viene cuando, híjole, me cacharon. Lo siento porque me cacharon. No es que yo quiera dar la vuelta en U e ir en otra dirección, yo quiera abandonar mi pecado, es que me cacharon. Hay consecuencias. Lo que siento es pasar las consecuencias. No, lo que siento es haber hecho el acto que ofendió, que estorbó, que lastimó. Entonces el arrepentimiento es decir, yo ya no quiero hacer esto y quiero hacer esto otro que le agrada a Dios. Y el remordimiento es, rayos, me cacharon. Pero no hay una decisión genuina de cambiar eso. Tú sigues queriendo eso, pero ahora porque te cacharon, ahora porque entonces ya hay un sentimiento que no es arrepentimiento. Ese sentimiento es remordimiento. Pero el arrepentimiento es un cambio completamente en dirección opuesta. Así que primero tenemos que reconocer que hay pecado en nosotros. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos para ver si hay pecado en nosotros. Lo dice el salmista en uno de sus salmos, dice: examíname, oh Dios, examina mi corazón, examina mi interior y endereza mis pasos. El proceso de examinarme. Dios, examíname, muéstrame qué estoy haciendo mal para poder ser encaminado en tu camino. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, el proceso de reconocer mi pecado, de reconocer que yo estoy mal, le da mi orgullo. Porque yo tengo que reconocer que yo estoy mal, me tengo que humillar. Pero de parte de Dios no va a haber un juicio en el sentido, mientras haya vida, mientras haya aire en tus pulmones, puedes arrepentirte, estás a tiempo, tienes tiempo para poder arrepentirte. ¿Y Él qué va a hacer? Una promesa. Si tú confiesas a tus pecados a Dios, Él te promete ser fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarte de toda maldad. Entonces, Dios no pone un estorbo, así de, a ver, como cuando, no sé, me imagino un niño hace algo y mamá dice: a ver, ven, ¿qué pasó? A lo mejor el niño teme la consecuencia, la disciplina, el castigo que va a recibir. Y por eso se tardan en acercar. Pero con Dios no. O sea, sí viene un castigo, sí viene una disciplina, sí viene el juicio final. Pero estás a tiempo de caer bajo su gracia. Entonces, cuando el niño viene y dice: mamá, hice esto o aquello, confiesa su error, lo que rompió, a quién le pegó, lo que sea, entonces hay una gracia que se puede recibir, ¿no? Hay consecuencias de cada acción, pero hay gracia debajo de eso. Entonces, si tú, a lo que voy es que lo único que nos estorba realmente para poder confesar nuestros pecados no es Dios, es uno. El tener que decir: es que yo la regué, es que yo metí la pata, es que yo hice cualquier cosa que no le agradó a Dios. Es la vergüenza, es la culpa que se siente, es el orgullo de no querer humillarme delante de Dios. Pero Dios promete: si tú llegas a humillarte delante de Dios, a confesar tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Él te recibe con brazos abiertos y sabes que a lo mejor sí va a haber consecuencias, como las hay naturalmente. Fumar provoca problemas en el pulmón.
alcohol provoca problemas en el hígado, pero aún dentro de esas consecuencias hay gracia. Amargura provoca problemas, rencor provoca problemas, todo provoca una reacción, una consecuencia. Como cuando yo le traicioné la confianza a mi mamá, hubo un proceso de años para poder restaurar esa confianza, pero se restauró. ¿Sufrí el proceso? Sí. Cada vez que veía a mamá sentía vergüenza, sí. Cada vez que tocaba el tema de una chica sentía culpa, sí. Pero ¿sabes qué? Hubo gracia. Y ese proceso fue un momento, fue precisamente un proceso que llegó a su término y puedo ahora disfrutar una relación de nuevo con mi mamá como lo tenía antes. Entonces, este proceso de restauración con Dios, el proceso de santificación, es un proceso que llevamos, pero es un proceso que si seguimos regresando cada vez que caigas, porque no digo que nunca vas a caer, pero cuando caigas, si caes, cuando caigas, ser rápido para regresar a Cristo, ser rápido para confesar tus pecados, ser rápido para arrepentirte. No seas rápido para el remordimiento. No confundas el remordimiento con el arrepentimiento. Si en ti no hay un cambio genuino, un deseo genuino de cambiar, un arrepentimiento genuino, Dios lo va a ver. Él conoce las motivaciones de tu corazón. Pero si hay un arrepentimiento genuino, entonces va a haber ese cambio, esa transformación. Colosenses 3, 12 al 13 dice: entonces ustedes, hablándole a la iglesia, ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Pone la pauta: como Cristo los perdonó, también ustedes perdonen. ¿Cómo me perdonó Cristo? Sin que yo se lo pidiera. ¿Cómo perdonó Cristo? Libremente. No me pidió algo a cambio. ¿Cómo me perdonó Cristo? Pues tomó la iniciativa, lo puso sobre sí la responsabilidad de perdonar. Entonces, si yo tengo queja contra alguien, ¿cómo debo perdonar? Libremente, sin esperar algo a cambio. Debo de perdonar tomando la iniciativa, sin que me lo pidan. Les digo, esta palabra es fuerte, es pesada, y espero que haya oídos atentos, porque realmente, si queremos la plenitud de Cristo habitando en nosotros como individuos, como iglesia, queremos ver la transformación en esta comunidad, yo creo que el perdón es la esencia de lo que Jesús hizo por ti y por mí. Lo hizo en amor, sí, pero nos perdonó, porque la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es separación. Si tú no perdonas a tu hermano, lo que estás haciendo es poniendo un muro, piedra por piedra, rencor por rencor, amargura por amargura. Se va construyendo un muro de separación, de romper trato con. Y eso no es lo que Jesús pidió. Pidió que seamos uno, como Él y el Padre son uno, que seamos uno en comunión. Dice que la iglesia primitiva tenía todo en común. Había necesidad, unos vendían para poder proveer para otros. O sea, había una comunidad, una unión, que cuando no perdonamos está en ruta de extinción. Si no perdonamos, estamos promoviendo la separación, estamos promoviendo la exclusión. Mateo 6, 14 al 15 dice: porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Primera parte: porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Qué bonito. Pero es una condicional. Si ustedes perdonan a sus seres semejantes, a los humanos, entonces su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero hay otra condición: si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Pero pensé que dijiste que el amor de Dios no es condicional. No, el amor de Dios es para todos. El amor de Dios
es para todos. Él ama a todos, inclusive a los que no le aceptan, inclusive a los que le rechazan, inclusive a los que le escupieron, a los que le azotaron, a los que le pusieron la corona de espinos. Dijo, perdónalos, Padre, porque no saben los que hacen. Él ama sin condición. Pero Dios justo no puede habitar con el pecado. Y si tú no estás perdonando como Él te perdonó, entonces estás pecando, estás en pecado. Y vamos a ver eso en un momento. Pero antes de ver ese pasaje, quiero que veamos Santiago 5, 15 al 16. Vamos a tomar el versículo 14 de Mateo 6 y examinar ese primero. ¿Qué pasa cuando yo perdono a los hombres sus transgresiones? Y también mi Padre me los perdona a mí. ¿Qué pasa? Vamos. Santiago 5, 15 al 16. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, les serán perdonados. Por lo tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Verás, cuando tú tienes esa actitud de perdonar los pecados, no proviene de ti la justicia que proviene de Dios. El perdón de Dios es absoluto, pero el perdón que uno ofrece a su compañero, al ser humano, precisamente es para sanar su corazón, es para que haya la unidad, es una extensión del perdón de Dios. No quiero que tú pienses que tú no eres Dios, pero eres embajador de Dios. Es la diferencia. De ti no proviene el perdón, de ti no proviene la justificación, pero como embajador de Cristo, como hijo suyo, tú tienes poder. La oración del justo puede mucho. Si alguien está en pecado, tú tienes el poder de orar por él. Y aquí dice que sus pecados le serán perdonados. Me pongo a pensar como Job. Job en el Antiguo Testamento tenía hijos, y esos hijos les gustaban las fiestas, y esos hijos tenían fiesta, pareciera que cada fin de semana. Entonces, ¿qué hacía Job? Por amor a Dios y por amor a sus hijos, hacía sacrificios, porque en el Antiguo Testamento se manejaban por sacrificios. Hacía sacrificios por sus propios pecados, para que él estuviera bien con Dios, y hacía sacrificios de más, por si acaso sus hijos habían pecado, para que los pecados de sus hijos fueran perdonados. Ahora, aquí hay otro tema delicado. La salvación es personal. Dios no tiene nietos, Dios no tiene sobrinos, Dios solo tiene hijos. Llega el momento en que la salvación es personal. La relación que esa persona tiene con Dios es la que le va a salvar. Tus oraciones no pueden llevar a alguien a tomar esa decisión de esa persona. Podemos estar orando que Dios le perdone, pero no es la salvación. Me explico. Es un tema, es una línea muy delgada. Entonces, cuando tú oras por alguien, no le estás otorgando salvación, pero estás extendiendo la gracia de Dios para con él. Solo esa persona puede en su relación con Dios tener la intimidad de padre e hijo. Solo él puede decir, Señor, te rindo mi vida. Tú no puedes decir, Señor, te rindo la vida de Cecia, porque Cecia puede seguir en su propio desenfreno. Te amo. Sí, ya después me dices si no está bien que te use de ejemplo. Para los que estaban escuchando, Cecia es mi esposa. Muy bien, entonces, pero sí puedes extender esa gracia de Dios, pedirle a Dios, como Samuel oró por Saúl, ¿no? O los profetas oraban, decía, hay muchas instancias que vienen a mi mente. La más clara que tengo es cuando está Abraham con su esposa y dice, tú di que eres mi hermana, y ella dice, pues soy su hermana, y llega el rey y se la lleva a su ¿cuál es la palabra? A su castillo, a su casa.
Y dice que llega el momento en que él y todo su pueblo sufrieron a causa de esto. Y dice, ¿por qué no me dijiste que eras esposa de Abraham? Entonces Debal le reclama a Abraham y pues dice Dios, dile a Abraham que ore para que él interceda por ti, para que tú y tu casa pues puedan ser libres de esta maldición. Entonces ahí se ve la oración del justo perdona los pecados de una persona ajena a esa persona. ¿Ves? A eso me refiero. La salvación es personal, pero tu oración puede mucho encaminar a esa persona para que tome esa decisión personal. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo? Confiésense sus pecados unos a otros, oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. No con cualquiera te vas a acercar a confesar tus pecados. Si el pecado, hay un chiste que están 3 pastores, se reúnen para tener una convivencia, hablar solo lo que pueden hablar los pastores, y pues están viendo como este pasaje, ¿no? Pues ¿saben qué? Debemos de confesarnos los pecados. No, pues sí, es que la iglesia, pues si le cargamos nuestro paquete de pecados a la iglesia, a lo mejor va a estorbar su fe. Entonces, pues aquí entre nosotros los pastores vamos a hacer oración unos por otros. Bueno, dice, no, es que la verdad, hermanos, mi tentación son las mujeres. La verdad, dice, hijo, no, pues vamos a estar orando por ti, no, porque eso es peligroso. Dice, no, el otro, pues a mí, yo lucho mucho con la feria, con lo que es las ganancias. O sea, me gusta apostar. No, pues vamos a orar por ti. Y el tercero dice, pues para mí es el chisme, ahí nos vemos. Y se va. O sea, no a cualquiera le vas a andar contando tus cosas, ¿verdad? Tienes que conocer con quién. Pero alguien maduro, alguien que tenga esa confianza, esa cercanía dentro de la iglesia, no está solo. Puedes decirle, oye hermano, ¿sabes qué? Yo estoy luchando con esta situación en mi vida. ¿Quién dirá que a lo mejor esa persona también luchó con eso y te puede dar una palabra de ánimo, te puede dar un consejo, aparte de orar contigo? Pero estamos juntos. Y de hecho, el pastor es una buena persona con quien tú te puedes apoyar. Quiero que sepan que pueden contar conmigo, pero espero que estén haciéndolo con alguien. Lucas. Ahora sí, vamos a ver qué pasa si yo no estoy perdonando, si yo no estoy dispuesto a perdonar a mi hermano, a mi semejante. ¿Qué pasa? ¿Por qué dice que Dios no me va a perdonar? Muy bien, qué bueno que me preguntan. Lucas 7:36 al 38 dice, uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él, y entrando él en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró que Jesús estaba sentado a la mesa de la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás del Señor, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas, y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que está tocando sus pies, que es una pecadora. Y Jesús dijo, Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, le contestó. Ciertos prestamistas tenían 2 deudores. Uno debía 500 denarios y otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies.
no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella lo ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados han sido perdonados. Les confieso algo, cuando yo leí este pasaje de joven, me puse a pensar, esto es injusto. ¿Por qué? Para mí, ¿por qué? Porque yo crecí en un hogar cristiano. Soy de cuna cristiana. Fui un buen niño. No me desvié mucho. No tuve lo que algunos otros de mis amigos tuvieron. Una historia de un testimonio de un antes y un después. Para mí, mi antes era que era niño bueno. Mi después era que era un niño santo, santificado por la gracia de Dios. Decía: Dios, esto es injusto porque yo te quiero amar más, pero no te voy a poder amar más que la persona que se le ha perdonado más. Dios, esto fue por varios años que pensaba esto. Llegó un momento en que yo estaba en un espacio al aire libre, estaba en un retiro espiritual, y Dios me habló recordándome este tema, este pasaje. Me dijo: ¿sabes por qué lo puse de esta manera? Porque tiene un mensaje que no todos lo van a ver a primera luz. Algunos lo van a ver como tú lo viste, pero concientiza. El pecado es como un palo. Es como si tú tuvieras un pecado. Esta es la medida de lo perfecto. ¿Tienes un lápiz? Préstame tu lápiz, mejor. Si tú no llegas a la medida de lo perfecto, si tú llegas a romper la ley, ya no hay manera en que va a llegar a la altura que debe de llegar. Sea una mentira blanca que solo tome la puntita de la goma de lápiz, ya no va a llegar a la medida del varón perfecto. Te debo un lápiz. De igual manera, nosotros cuando pecamos, no se trata de la cantidad, del extremo, de lo poderoso de la historia, de que yo antes era drogadicto y ahora soy adicto a Cristo. Sí, tiene poder, pero esa persona que cuantitativamente puede decir: es que Dios me perdonó esta vez y esta vez y esta vez y esta vez, estaba en la misma condición que la persona que solo dijo una mentira en toda su vida. Había quedado corto de la gracia de Dios. Entonces, si tú en tu mente no concientizas realmente tu estado pecaminoso, vas a amar a Dios poquito. Pero si tú reconoces que aunque tú hayas dicho una mentirita, aunque tú hayas solo tomado un lápiz y que te lo regalaran, o sea, cualquier pecadito chiquito, ibas directo al infierno. Entonces, cuando reconoces eso, vas a amar de igual manera que la persona que cuantitativamente se le perdonó mucho más. No se trata de qué tanto has pecado, se trata de cuánto has reconocido tu pecado, porque Dios vino a perdonarte, a salvarte de ese infierno. Cuando yo concienticé esto, dije: es cierto, si yo no aprecio el sacrificio que hizo Jesús por mí, como lo hace una persona que tiene un pasado muy colorido, entonces no podré amar con la misma intensidad. Cuando nosotros no perdonamos a alguien, cuando se nos dio a nosotros el perdón, estamos pecando. Hay otra parábola
que igual ejemplifica esto. Dice que había un rey que le perdonó a sus esclavos 2 cantidades, aún no tanto. Bueno, le perdonó a su esclavo una cantidad. Y creo que eran como 500 dinarios. No me acuerdo bien, pero lo puede buscar en la Biblia. Después, ese esclavo tenía un compañero esclavo que le debía 50, una cantidad menor. Pero no le pudo pagar. Así que ese esclavo metió al otro a la cárcel por no haberle pagado. Cuando el rey se enteró que ese esclavo al que le habían perdonado una cantidad fuerte, puso en prisión a otro a quien no le habían al otro que le debía a él una cantidad menos fuerte, entonces el rey se enojó con al que le había perdonado. De igual manera pasa esto. Dios a ti y a mí nos perdonó todo. Todo. Y tú no puedes perdonarle a tu hermano una cosita. No digo que no tenga valor lo que hizo. Una traición se siente. Cuando te defraudan se siente. Que te hayan disparado, no sé, que tengas que perdonarle. Escuché la historia de un misionero, creo que era allá en la India, y me puse a pensar, no puedo creer. Pero él estuvo en la misma iglesia llamando hermano a alguien que había anteriormente tomado a su esposa, violado y matado, porque era de los que perseguían a la iglesia. Pero llegó a convertirse y llegó a congregarse en la misma iglesia donde este señor se congregaba, y ahora lo llamaba hermano. O sea, ¿qué nivel de perdón se necesita para eso? Se necesita concientizar cuánto se le ha perdonado a uno para poder extender ese tipo de perdón a alguien más. Entonces, por eso es que Dios se guarda la condición. Tú estás perdonado, al menos de que no perdones como Dios te ha perdonado a ti. La condición, si tú no perdonas como Dios te ha perdonado a ti, entonces aguas. Porque como ese rey le reclamó a su siervo, también Dios te va a reclamar a ti. Yo te perdoné. ¿Tú con qué derecho estás reclamándole o mandando a la prisión a otra persona? Para terminar, Juan 21, 15 al 19, habla acerca del ejemplo de Jesús, porque hemos hablado de la plenitud en Cristo en mí, de la plenitud de Cristo en mí y ese perdón de Cristo en mí. Entonces queremos ver cómo es que perdonó Jesús, y este es un ejemplo. Aparte de que murió en la cruz por ti y por mí, este es un ejemplo de cómo perdonó a alguien individualmente. Verás, después de que Jesús había muerto, resucitó. ¿Amén? Y después hubo unas instancias en que revisitó a sus discípulos. Una de esas es cuando ellos estaban pescando y estaban ahí pescando y no cachaban nada, no atrapaban nada, y llegó Jesús y dice: tírenlo por el otro lado de la borda. Y ahí van y dicen: oye, cachamos mucho, atrapamos mucho. De repente el discípulo amado dice: ¿sabes qué? Ese es Jesús. Lo reconoció. Pedro, impulsivo como era, se quitó la túnica, se echó al mar y nadó hasta donde estaba Jesús. Jesús ya estaba listo con su pescadito asado, ya estaba preparando, y dijo: vengan, vamos a desayunar. Desayunaron, tuvieron plática, pero siempre aquí había una situación. Pedro había traicionado a Jesús, porque le había dicho a Jesús: antes de que cante el gallo me traicionarás 3 veces, verás que no me conoces. Entonces, aunque ahorita era un momento de gusto de ver a Jesús resucitado, había algo dentro de Pedro: culpa, vergüenza. Pero llega el momento en que después de desayunar, Pedro escuchó: oye, quiero hablar contigo. Y me imagino que se retiraron, se apartaron del grupo, porque es una conversación muy íntima. Y vemos en Juan 21, 15 al 19. Cuando acabaron de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Escuchen esto. Sí, Señor, ¿tú sabes qué? Te quiero. A lo mejor usted tiene la Biblia, la Reina Valera, y creo que la Reina Valera dice que te amo, dice la palabra te amo. Y está bien, es una buena traducción. Es de la traducción de la palabra philos, que significa amor, amor fraternal. Pero en la palabra que usó Jesús de me amas,
para preguntar, oye, ¿me amas? No es la palabra philos en el griego, es la palabra ágape, me agapaos, me amas incondicionalmente, me amas como el amor que vemos en 1 Corintios 13, cuando dice el amor todo lo sufre, todo lo espera. Ese es el amor ágape, está usando la palabra ágape ahí. Entonces cuando él responde, sí Señor, tú sabes que te fileo, tú sabes que te quiero, está diciendo, no te amo como tú me amas. Tengo vergüenza, tengo culpa, obviamente no como tú. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le estoy leyendo de la nueva Biblia de las Américas. Jesús le dijo, segunda vez, Pedro, ¿me amas? Pedro, me salté una. Voy a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Otra vez, ¿me amas, me agapeo? Y él dijo, tú sabes que yo te fileo, te quiero. Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Jesús cambió de la palabra. Jesús dijo, Simón, ¿me fileos? Jesús se rebajó a su nivel. Ok, no me amas incondicionalmente, pero tienes un afecto por mí, ¿me quieres? Cuando cambió esa palabra, Pedro se entristeció mucho, porque la tercera vez dijo, ¿me quieres? Le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. De antemano, me imagino que estaba pensando, de antemano tú sabías que yo no la iba a armar, que yo iba a decir que no te conozco. Tú todo lo sabes, ¿qué te puedo esconder? Tú antes lo sabías. Yo pensé que te amaba como tú me amabas. Yo dije, a través de mi cuerpo van a tener que pasar por mí para llegar a ti. Dijo Pedro, tú me vas a traicionar 3 veces. Tú todo lo sabes, tú lo viste entonces, tú lo ves ahora, tú sabes que te quiero, no te puedo amar como tú me amas, Jesús. Pastorea mis ovejas, le dice Jesús a Pedro. Versículo 18, en verdad te digo que cuando eras joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieres. Esto dicho dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. La manera en que Jesús amó incondicionalmente fue entregando su vida por Pedro, por todos, pero en este caso específico por Pedro, a pesar de que Pedro le traicionó. Y dice Pedro, yo no te puedo amar como tú me has amado. Dice Jesús, yo todo lo sé en qué calidad estabas, sé en qué calidad estás, pero también sé cómo vas a terminar. Sé que vas a entregar tu vida por mí, vas a llegar a amarme como yo te he amado. Este es un proceso y te perdono. No te lo pongo por encima, no te reclamo, no digo hasta aquí, bueno, ya vete, no eres buen discípulo. Digo, no he terminado contigo. Aquí esto no acaba, porque ve la última palabra del versículo 19. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Tú sígueme. Dios no ha terminado contigo por más que no has amado como Él te ha amado, no has perdonado como Él te ha perdonado. A lo mejor hay alguien que tú no has perdonado todavía y es algo que te está consumiendo. Y déjate digo, si vemos este pasaje más adelante, a mí me pasó, porque Juan 21 continúa diciendo que Pedro, versículo 20, volviéndose vio que le seguía al discípulo a quien Jesús amaba, o sea, el discípulo Juan, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro al verlo dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Ya dijiste cómo va a morir yo, ya dijiste, me estás diciendo que pastoreé tus ovejas, me estás diciendo que te sigan, ¿y este qué? De chismoso, Pedro. ¿Y este qué? Entonces Jesús le dijo, versículo 22, si yo quiero que Él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? No sé cómo se imagina a Jesús hablando, pero que esas palabras salgan de Jesús. ¿Y eso a ti qué? Si yo quiero que Él se quede hasta que yo venga,
Eso a ti que tú sígueme. Me pasó que de las personas que he tenido que perdonar, que mencionaba al principio, se me hacía injusto el perdonar. Pero me decía Jesús, ¿sabes qué? O sea, en mis oraciones el Espíritu Santo me decía, me repetía, ¿sabes qué? Tú perdona. Tú perdona, no tomes venganza sobre ti, no te corresponde, la venganza es mía, dice el Señor. Tú no te preocupes, yo voy a hacer con él lo que yo quiero. Y yo pensando dentro de mí, no, pues yo quiero que hagas esto, y estas palabras vinieron a mi mente. Y si yo quiero que él continúe donde está, si yo quiero que él produzca buen fruto y que continúe, ¿eso a ti qué? Él es mi siervo, Él es mi discípulo, Él es mi responsabilidad, Él es mi hijo. ¿Eso a ti qué? Tú solo obedece, perdónalo y sígueme, continúa. Eso es fuerte, eso es difícil, pero habiendo perdonado, uno se libera, uno se despreocupa, uno continúa, porque ¿sabes qué? ¿Eso a mí qué? Dios va a hacer con esa persona lo que sea para la gloria de Dios y para el bien de esa persona. Llámese disciplina, llámese gracia, llámese lo que se llame, lo que Dios tenga para esa persona, eso es. ¿Realmente sabes tú cuánto has sido perdonado? ¿Lo has valorado? ¿Has concientizado cuánto te ha perdonado Dios en realidad? Y no estoy hablando a lo mejor de cantidad de pecados que haya perdonado. Aunque si decimos, no, pues un pecado diario, supongamos, 365 días por 34 años de vida, son 12,410 pecados. Que a lo mejor tú dices, no, pues eso es poco, un pecado al día. ¿Qué quieres? ¿5 pecados? 62,050. Porque a Dios no se le escapa ni uno. Ahora no hablemos cuantitativamente, no hablemos de cantidad, hablemos de calidad. El hecho de que tú estuvieras en pecado te garantizaba el infierno. Te garantizaba una eternidad separado de Dios. ¿Sabes realmente cuánto has sido perdonado? ¿Quién eres tú para impedir ese perdón, que ese perdón se extienda a alguien más? ¿A quién le tienes que pedir perdón? Primero examínate a ti. ¿Qué es lo que tú has hecho que ha ofendido a alguien aquí, en la iglesia? Alguien en tu casa, alguien en tu trabajo, alguien ¿a quién le has ofendido? ¿A quién ni siquiera le has pedido perdón? Te montas en tu macho y dices, es que no fui yo, es que no, hasta que él me pida perdón, no sé. Pero tú estás diciendo, ¿sabes qué? La verdad sí era mi responsabilidad. A lo mejor no era el 100%, pero yo tuve algo que ver. Yo dije palabras, yo solté el golpe, yo mandé el mensaje, no sé qué sea. ¿A quién no has perdonado? ¿Quién te ha pedido perdón y tú le has dicho, no sé cómo decirlo así, como no? ¿A quién le has dicho no? ¿O no le has dicho nada? ¿O te fuiste y lo dejaste en visto? Las palomitas del WhatsApp. ¿A quién no has perdonado? A lo mejor ni siquiera te van a pedir perdón, ni siquiera se han acercado y nunca se van a acercar para pedirte perdón porque ellos se han montado en su macho. Suéltalo. ¿A quién te falta perdonar? Toma la iniciativa. ¿Has visto la propiedad de la iglesia? ¿Has visto las jardineras, el espacio acá? Creo que sirve para reflexionar todo esto. Somos una iglesia donde hay mucha maleza por deshiervar.
Esta iglesia lleva aquí más de 40 años de existencia, si mal no recuerdo. Y poco a poco ha habido situaciones que se han puesto en el corazón, entre individuos, entre familias, que a lo mejor ha llegado un momento de paz, de tranquilidad, pero se menciona algo, se dice algo y se enciende la cosa. Esas amarguras, esos rencores, esos recuerdos, eso no se ha perdonado, se sigue afectando el presente. Hay cosas que aunque son pasadas, no significa que hayan quedado en el pasado. Aunque nadie te venga a pedir perdón, perdónalo. Si tú tienes que pedir perdón, humíllate, pídelo. Así como nosotros perdonamos, directamente afecta como Dios nos perdona a nosotros. Y déjame te digo, no corrompas, no adulteres, no contamines el perdón de Dios con tu propio orgullo. El perdón de Dios se da libremente. Y es un proceso. Es un proceso. Hay veces en que sí se puede decir, ¿sabes qué? Te perdono, no pasa nada. Hay veces en que tienes que tomar unos pasos atrás y realmente procesarlo, pensarlo, procesarlo, entregarlo a Dios en oración. Y a lo mejor un día después, 2 días después, una semana después, pero no quitando el dedo del renglón, poder regresar y decir, ¿sabes qué? Sí te perdono, ya te perdono. Es un proceso de la plenitud de Cristo en mí, porque eso es que Cristo se está reflejando a través de ti y a través de mí. Yo creo que hasta que no haya perdón genuino en esta iglesia, no veremos la mano de Dios obrar en nosotros como iglesia, como queremos. Hasta que no haya ese perdón. Y hemos hablado de que esta iglesia está aquí todavía por algo no se ha... O sea, Dios no ha terminado contigo, así como no terminó con Pedro, no ha terminado contigo, no ha terminado con Las Cumbres, no ha terminado con Reynosa, no ha terminado con Tamaulipas, no ha terminado con México. Dios sigue obrando. Y así con esa capacidad que tienes, Dios dice, pastorea mis ovejas, échale ganas, no te rindas, sigue adelante. Va a llegar el día en que el proceso llega a feliz término y tú puedas amar como yo te he amado. Pero no quites del dedo del renglón. Esfuérzate y sé valiente. Medita en la palabra de Dios día y noche, lo decíamos en un estudio el jueves. Día y noche. Vamos a orar.